¿Y si la solución al fracaso tecnológico más grande de la historia no estuviera en los laboratorios de los expertos, sino en la mente silenciosa de una niña a la que nadie veía? ¿Y si una máquina de $1 billón que permaneció muerta durante 10 años solo estuviera esperando la lógica de alguien que ve el mundo de una forma diferente? La historia que están a punto de ver es real. No porque haya sucedido en nuestro mundo, sino porque la lucha entre el genio ignorado y la arrogancia de los especialistas ocurre todos los días, en todas partes. Prepárense para conocer a Luna y para ser testigos del despertar de un gigante de silicio. Les prometo una cosa: el final de esta historia no solo los sorprenderá, sino que cambiará la forma en que ven a las personas que eligen vivir en silencio. Antes de entrar en este misterio, quiero hacerles una invitación. Estamos construyendo una comunidad de mentes curiosas, y nuestro primer gran sueño es llegar a los 1000 suscriptores. Si esta premisa ya te atrapó, por favor, considera suscribirte. Es un clic para ti, pero para nosotros es el combustible que nos permite seguir contando estas historias. Y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Me encanta leerlos. Ahora sí, entremos en el corazón de la máquina. En el corazón del distrito tecnológico se alzaba el Instituto Kairos, una catedral de cristal y titanio dedicada al avance de la humanidad. Sus pasillos eran impecables, silenciosos, recorridos por ingenieros con doctorados y ejecutivos con trajes caros que hablaban en un murmullo de acrónimos y proyecciones financieras. Eran los sumos sacerdotes del progreso, los arquitectos del mañana, y cada día, entre ellos, se movía una figura completamente invisible: Luna. Para los titanes de la tecnología que se cruzaban con ella, Luna no tenía nombre. Era simplemente la hija de la limpieza. Su madre, Sofía, era la jefa de mantenimiento, una mujer trabajadora y digna, cuyo rostro llevaba las marcas del esfuerzo y la preocupación constante por su hija. Como no tenía con quién dejarla después de la escuela, Sofía traía a Luna al instituto, un acuerdo tácito tolerado por la administración siempre y cuando la niña no hiciera ruido, no tocara nada, no existiera. Y Luna había perfeccionado el arte de no existir. Su lugar seguro era un pequeño sillón en un rincón olvidado de la inmensa biblioteca del instituto, mientras su madre empujaba su carrito de limpieza por los pasillos interminables. Luna se sumergía en su propio universo. Para otros, era una niña autista de 12 años, absorta en su tablet, desconectada del mundo. La realidad era exactamente la opuesta. Estaba más conectada que nadie. Su mente no procesaba el mundo en conversaciones o emociones sociales, sino en flujos de datos, en patrones, en la pura y hermosa lógica de los sistemas. El zumbido de los servidores del instituto no era ruido para ella, era una sinfonía de frecuencias que le indicaba su carga y eficiencia. El parpadeo de las luces de red en los routers era un código Morse que le hablaba del tráfico de información. Los ingenieros pasaban a su lado discutiendo sobre fallos en la compresión de datos sin siquiera bajar la voz, asumiendo que la niña en el rincón no entendía nada. Pero Luna entendía todo. En su tablet no jugaba, leía, devoraba manuales técnicos de código abierto, artículos sobre física cuántica y diagramas de arquitectura de redes que encontraba en los servidores públicos del instituto. Su capacidad de aprendizaje era asombrosa, pero silenciosa. Un día, un joven ingeniero frustrado tiró a la papelera una pila de borradores de un algoritmo que no funcionaba. «¡Basura!», murmuró. Esa noche, mientras su madre limpiaba la oficina, Luna rescató los papeles. Se sentó en su rincón y analizó el código. No vio basura, vio un bucle recursivo mal cerrado, una simple paradoja lógica que estaba causando el fallo. Con un lápiz, corrigió la línea de código, dobló el papel y lo dejó discretamente sobre la mesa del ingeniero.
Al día siguiente, escuchó al mismo ingeniero celebrar con sus colegas, atribuyéndose el descubrimiento que había tenido durante una epifanía nocturna. Luna no sintió rabia ni buscó crédito. Solo sintió la profunda satisfacción de haber restaurado el orden, de haber arreglado un patrón roto. Ese era su universo, un lugar de problemas lógicos y soluciones elegantes, un lugar donde ella era la reina silenciosa y anónima. Y en el centro de ese instituto, como un rey muerto en su tumba, yacía el mayor de todos los problemas, el patrón más roto de todos. En el atrio central del Instituto Kairos, visible desde casi todos los pisos a través de paredes de cristal, se encontraba el Prometeu. No era una escultura, era una máquina, un supercomputador cuántico de $1 billón, diseñado para ser el cerebro más poderoso del planeta. Su estructura era una obra de arte, un cilindro masivo de un metal negro pulido, rodeado por anillos de refrigeración criogénica que debían brillar con una luz azulada. Debían, pero nunca lo hicieron. El Prometeu era el mayor logro y el más humillante fracaso en la historia de la tecnología moderna. Hacía exactamente 10 años, en una ceremonia de inauguración con prensa mundial y premios Nobel, el CEO y fundador del instituto, el visionario Dr. Aris Thorne, había iniciado la secuencia de arranque. Durante 9 segundos gloriosos, el Prometeu cobró vida, y en el 10º segundo, con 1200, un sonido agudo y un apagón masivo, murió. Desde ese día permanecía en silencio, un mausoleo de silicio, un monumento al fracaso. Decenas de los mejores ingenieros del mundo habían desfilado por esa sala durante la última década. Expertos del MIT, de Stanford, de Alemania y Japón. Todos habían intentado resucitarlo. Todos habían fracasado. La conclusión oficial, después de años de diagnósticos, era un fallo de hardware irreparable en el núcleo cuántico, un defecto de diseño tan fundamental que arreglarlo costaría más que construir uno nuevo. El Prometeu se convirtió en una atracción turística macabra, una lección sobre la arrogancia humana. El Dr. Thorne, un hombre que había soñado con curar el cáncer y predecir desastres naturales con esa máquina, ahora vivía con la sombra constante de su gigante dormido. Cada tarde, Sofía, la madre de Luna, tenía la tarea de limpiar el impecable suelo de mármol y las paredes de cristal que rodeaban la sala del Prometeu. Y cada tarde, Luna se sentaba en un banco cercano, observando la máquina. Mientras su madre limpiaba el reflejo de la bestia muerta, Luna veía la bestia misma. Para otros, era una escultura inerte. Para Luna, era un sistema en un estado de pausa forzada. En las pantallas de información turística que rodeaban la sala, a veces se mostraban los diagramas originales y la secuencia de arranque que había fallado hacía una década. Y allí, en esas pantallas, Luna vio lo que una legión de genios no había visto. No se fijó en los complejos diagramas de hardware, se fijó en el código de inicialización, unas pocas líneas que gobernaban el despertar de la máquina. Su mente procesó la secuencia, no como un programador, sino como un músico leyendo una partitura, y encontró la nota discordante. Era una paradoja, una contradicción lógica tan simple y tan elegante en su destructividad que era casi poética. El código ordenaba a 2 procesadores cuánticos secundarios que verificaran el estado del otro antes de activar el núcleo principal, pero para verificar el estado del otro cada uno necesitaba una pequeña fracción de energía del núcleo principal. Era un círculo vicioso, un Catch-22 digital. El sistema intentaba arrancar, creaba una demanda de energía paradójica y el protocolo de seguridad para evitar un daño mayor provocaba un apagón total. El problema no estaba en el hardware, nunca lo estuvo. El problema era una sola línea de código, un error de pensamiento,
una falla filosófica en su concepción. Durante 1910 años, los mejores ingenieros del mundo habían estado buscando un fantasma en el hardware porque no podían concebir que el error fuera tan insultantemente simple. Luna se levantó del banco, caminó hacia el cristal y colocó su mano sobre él, como si pudiera sentir el silencio del gigante. No sentía emoción, sentía una necesidad profunda de corregir el error, de restaurar el orden, de despertar al rey dormido. La decisión de actuar no fue impulsiva, sino el resultado de una noche de análisis. En silencio, Luna sabía que no podía simplemente enviar un correo electrónico. Sabía que su voz, literal y figurativamente, no tenía peso en ese mundo de gigantes intelectuales. Necesitaba un intermediario, un puente, su madre. A la mañana siguiente, con una resolución que a Sofía le pareció casi febril, Luna le mostró su tablet. No le explicó el problema con palabras complejas, sino que le mostró la lógica visualmente. 2 líneas de código resaltadas y un simple diagrama de flujo dibujado por ella que demostraba el bucle paradójico. «Mamá», dijo en voz baja, una de las pocas veces que iniciaba una conversación, «el gigante no está muerto, solo está atrapado. Esta es la llave». Sofía, que apenas entendía de ordenadores más allá de cómo encenderlos, no comprendió la lógica del código, pero sí comprendió la certeza absoluta en los ojos de su hija. Vio la misma intensidad que Luna mostraba cuando resolvía los rompecabezas más difíciles, con el corazón encogido por el miedo a las consecuencias, pero con una fe inquebrantable en su hija, aceptó. El laboratorio principal de ingeniería era el cerebro del Instituto Kairos, un espacio abierto, minimalista, con paredes de cristal y docenas de estaciones de trabajo donde los ingenieros tecleaban en silencio. En el centro de la sala, presidiendo una reunión improvisada, estaba el doctor Alistair Finch, el ingeniero jefe, un hombre británico de unos 50 años, con un aire de superioridad académica y una reputación de ser tan brillante como intolerante. Él y su equipo de élite, los mismos que habían firmado el informe final, declarando al Prometeu como tecnológicamente inviable, revisaban una vez más los datos del fracaso. Sofía se acercó a ellos, empujando su carrito de limpieza como si fuera un escudo. «Disculpen, señores, doctor Finch», comenzó con voz temblorosa. «Lamento interrumpir, pero mi hija, Luna, ella cree que ha encontrado algo sobre el Prometeu». El silencio que siguió fue denso. Todas las cabezas se giraron, primero hacia Sofía y luego hacia la pequeña figura de Luna, que estaba de pie detrás de ella, aferrada a su tablet. La primera reacción fue la confusión. Luego, una sonrisa condescendiente se dibujó en el rostro de Finch. «¿Tu hija?», repitió lentamente, como si la idea fuera un chiste exquisito. La niña de la limpieza tiene una teoría sobre computación cuántica. Fascinante. Por favor, ilumínanos». El sarcasmo era tan grueso que se podía sentir. Animada por un gesto de su madre, Luna dio un paso al frente. No dijo nada. Simplemente caminó hacia la enorme pizarra digital de la sala, conectó su tablet y proyectó el diagrama de flujo que había dibujado, con las 2 líneas de código del arranque resaltadas en rojo. Señaló la paradoja con su dedo. La reacción fue una explosión de risas. No fue una risa amable, sino cruel y burlona. «Es adorable», exclamó uno de los ingenieros más jóvenes. «Cree que el mayor fracaso de la computación moderna es un error de sintaxis». El doctor Finch se levantó y se acercó a la pizarra, examinando el diagrama con una mofa teatral. «Querida niña», dijo, agachándose para hablarle como si tuviera 5 años. «Permíteme explicarte algo. Decenas de los mejores y más brillantes doctores en física e ingeniería del MIT, de Stanford y de Heidelberg han analizado este problema durante una década. Han escrito cientos de informes. Han realizado miles de simulaciones. Y tú,
con tu dibujito, ¿crees que has encontrado lo que en todos ellos pasaron por alto? Se giró hacia su equipo. Esto es increíble. Quizás deberíamos contratarla. Imaginen los ahorros en salarios. Más risas. La humillación era total. La trataban no solo como a una niña, sino como a una idiota. Se burlaban de su silencio, de su seriedad. «Mira, ni siquiera habla», dijo uno. «¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua o el procesador?» Sofía, con el rostro rojo de vergüenza y rabia, corrió hacia Luna. «Ya es suficiente. Vámonos. Les pido disculpas. Señores, ella es diferente. No quería molestarlos». Tiró suavemente del brazo de su hija para llevársela. Pero Luna no se movió. Siguió mirando al doctor Finch. Sus ojos no reflejaban herida ni tristeza, sino una fría y pura decepción. Era como si estuviera viendo un sistema operativo primitivo, incapaz de procesar una verdad simple por culpa de un virus llamado ego. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó con su madre. El sonido de las risas de los hombres más inteligentes del instituto resonando a sus espaldas. El doctor Aris Thorne, fundador y CEO del Instituto Kairos, sentía el sabor amargo de la derrota en su boca. Acababa de terminar la videoconferencia más difícil de su vida. La junta directiva, después de 10 años de paciencia y miles de millones de dólares invertidos, había emitido su ultimátum final. Tenía una semana para presentar un plan de desmantelamiento viable para el Prometeu, o el Consejo invocaría la cláusula de incumplimiento de visión y lo destituiría del cargo que había ocupado toda su vida. Su sueño, su obra magna, iba a ser vendida como chatarra de lujo. Se sentía viejo, cansado y completamente vacío. Su oficina, en el último piso, con vistas panorámicas que antes lo inspiraban, ahora le parecía una jaula de cristal. Sobre su escritorio, junto a fotos con presidentes y premios de innovación, había una pequeña maqueta del Prometeu, un recordatorio constante de su fracaso. Derrotado, salió de su oficina, buscando un respiro del aire viciado de su propio fracaso. Caminaba sin rumbo por los pasillos cuando oyó las risas provenientes del laboratorio principal de ingeniería. No era el sonido de la colaboración, sino de la burla. Por instinto, se detuvo en la puerta de cristal, justo a tiempo para ver la última parte de la escena. Vio a Sofía, su jefa de limpieza, una mujer que siempre había respetado por su trabajo silencioso y su dignidad, sacar a su pequeña hija de la sala con una expresión de profunda mortificación. Y vio a su equipo de élite, los hombres a los que pagaba fortunas, riéndose a carcajadas. Luego vio el rostro de la niña al pasar. No era el rostro de una niña avergonzada. Era un rostro de una calma y una certeza tan absolutas que lo descolocaron. Había una inteligencia en esa mirada, una profundidad que no encajaba con la escena de la que acababa de ser expulsada. El doctor Thorne era un visionario no solo en la tecnología, sino también en las personas. Su éxito se basaba en su capacidad para identificar el genio en los lugares más inesperados, y en esa niña vio algo. No sabía qué, pero era algo. Entró en el laboratorio. Las risas cesaron de inmediato. «¿Qué ha sido tan divertido, Alistair?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. El doctor Finch, sorprendido, intentó restarle importancia. «Oh, nada, Aris. Un momento de distensión. La hija de la limpieza tuvo la audacia de presentarnos su solución para el Prometeu. Una teoría absolutamente adorable sobre un error de código. Los niños y su imaginación». Thorne no sonrió. Su mirada se posó en la pizarra digital, donde el diagrama de Luna aún estaba proyectado. No entendía los detalles técnicos, pero entendía la elegancia de la lógica del diagrama de flujo. «¿Y qué pasaría si tuviera razón?», preguntó. Finch casi se atraganta. «¿Razón? Aris, por favor. Es absurdo.
Sería como decir que un niño que juega con Legos puede enseñarle a un arquitecto a construir un rascacielos. Es imposible. En ese momento, el doctor Thorne se encontró en una encrucijada. A su izquierda, el camino de la lógica, la razón y la experiencia, representado por su equipo de expertos que le decían que algo era imposible. A su derecha, el camino de la intuición, representado por la mirada de una niña silenciosa que decía que sí lo era. Durante 10 años, había seguido el camino de la izquierda y solo había encontrado fracaso y humillación. Ahora, a una semana de perderlo todo, con el abismo a sus pies, miró a los rostros, satisfechos y arrogantes de los hombres que no le habían dado una sola solución en una década, y tomó una decisión. No fue una decisión lógica, fue un acto de fe, una apuesta desesperada, el último suspiro de esperanza de un hombre que ya no tenía nada que perder. Alistair dijo, su voz ahora firme y llena de una autoridad que no había usado en años. Prepara un terminal en la sala del Prometeu. Conéctalo al núcleo de arranque principal. Finch lo miró incrédulo. ¿Para qué? Para la niña, respondió Thorne girándose para salir. Dale acceso total. La niña va a intentarlo. El silencio que dejó atrás fue absoluto. Un silencio cargado de la furia, la incredulidad y el terror de un grupo de hombres que acababan de ver a su rey apostar el destino del reino en una niña invisible. La orden del doctor Thorne resonó en el laboratorio como una blasfemia. Preparen un terminal para la niña. Durante un largo momento, nadie se movió. El doctor Alistair Finch y su equipo de ingenieros de élite miraron a su jefe como si hubiera perdido la razón. La idea no era solo insultante, era una profanación. La sala del Prometeu, el santuario de su fracaso colectivo, iba a ser entregada a la hija de la limpieza. Finch fue el primero en reaccionar. Aris, con todo respeto, dijo, su voz tensa y controlada. Esto es un circo. Es un sistema cuántico de $1 billón, no una consola de videojuegos. La responsabilidad legal si algo sale mal. La responsabilidad legal es mía. Alistair, lo interrumpió Thorne, su voz desprovista de toda paciencia. Su única responsabilidad ahora es obedecer mi orden. Preparen el terminal. La furia en el rostro de Finch era palpable, pero la autoridad en la voz de Thorne era innegable. Derrotado, el ingeniero jefe hizo un gesto brusco a 2 de sus subordinados. Ya oyeron. Acompañen a la invitada a la sala del servidor. La comitiva que se formó fue la más extraña en la historia del instituto. Al frente, Sofía, la madre de Luna, caminaba con una mezcla de terror y orgullo, sin saber si estaba llevando a su hija a un triunfo milagroso o a una humillación final que le costaría el empleo. A su lado, Luna, con su tablet aferrada contra el pecho, caminaba con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente. Detrás de ellas, 2 de los ingenieros más reputados del mundo la seguían con una expresión de profundo desprecio, como si fueran guardias de una prisión escoltando a un condenado. Y cerrando la marcha el doctor Thorne, su rostro una máscara de determinación que apenas ocultaba la fragilidad de su última y desesperada apuesta. La puerta de la sala del Prometeu se abrió con un siseo hidráulico. El aire que salió de dentro era frío, un aliento gélido de tecnología inerte. La sala era una caverna circular, inmensa y silenciosa. En el centro, el cilindro negro del supercomputador se alzaba como un monolito de una civilización perdida, rodeado de cables gruesos como serpientes y conductos de refrigeración que no habían transportado helio líquido en una década. El único sonido era el zumbido bajo de las luces de emergencia y el eco de sus propios pasos sobre el suelo técnico elevado. El terminal de acceso principal está allí, dijo Finch con desdén, señalando una consola solitaria frente al gigante negro. Tienes 5 minutos.
Después de eso, el sistema de seguridad bloqueará el acceso por 24 horas. Y por favor, intente no romper nada más de lo que ya está. Luna ignoró el sarcasmo, ignoró las miradas hostiles, ignoró la escala abrumadora de la máquina. Su mundo se redujo a la consola y a la lógica que contenía. Se sentó en la silla ergonómica, que era demasiado alta para ella, sus pies colgando a centímetros del suelo. Colocó su tablet al lado del teclado y por un momento simplemente observó. Vio el reflejo de los ingenieros en la pantalla oscura, sus brazos cruzados, sus rostros una mezcla de furia y condescendiente diversión. Estaban esperando su fracaso. Lo saboreaban de antemano. Para ellos, esto era solo el acto final de una farsa, el último capricho de un CEO desesperado antes de la demolición inevitable. No veían a una niña a punto de intentar un milagro. Veían a la hija de la faccineira jugando en el trono vacío de un rey muerto, un trono que ellos no habían podido ocupar. Con una calma que enfureció aún más a los ingenieros que la observaban, Luna colocó sus pequeños dedos sobre el teclado. No hubo vacilación, no hubo un momento de duda. Su mente ya había repasado el proceso 1000 veces en la soledad de su rincón en la biblioteca. Sabía exactamente a dónde ir. Sus dedos se movieron con una economía de movimiento precisa, escribiendo líneas de comando para acceder a los directorios del sistema de arranque. En la gran pantalla mural de la sala, que replicaba la del terminal, los ingenieros vieron cómo navegaba por la compleja arquitectura del sistema con una fluidez que a ellos les había llevado semanas de estudio. «Está accediendo al kernel del sistema operativo cuántico», susurró uno de los ingenieros más jóvenes, su voz teñida de una incredulidad que comenzaba a reemplazar a la burla. «Eso es imposible. Se necesita una autorización de nivel 5. Parece que el doctor Thorne le ha dado la suya», respondió Finch con amargura, viendo cómo su autoridad se desmoronaba en tiempo real. Luna no estaba hackeando el sistema, estaba conversando con él en su idioma nativo. Encontró el archivo de inicialización, el Prometheus boot.sequence. Lo abrió. En la pantalla aparecieron miles de líneas de código, un tapiz complejo de instrucciones que había sido el objeto de estudio de innumerables tesis doctorales sobre el fracaso computacional. Luna se desplazó por el código, sus ojos moviéndose rápidamente, ignorando el 99.9% de la información. No buscaba un error complejo, buscaba la simple y elegante paradoja que había detectado en los diagramas. Y allí estaba, línea 482, dos comandos gemelos, uno después del otro, una serpiente mordiéndose la cola. Un error de lógica tan fundamental que era invisible para mentes entrenadas para buscar fallos exóticos en el hardware. Era el equivalente a pedirle a dos personas que no se movieran hasta que la otra diera el primer paso. Era un bloqueo lógico perfecto. Sin tocar ninguna otra cosa, Luna hizo lo que una década de ingeniería no había logrado. Cambió el orden, borró la segunda línea y reescribió la primera, anidando la verificación dentro de un comando, condicional simple. Un comando que le decía al procesador A que se activara en un estado de diagnóstico de bajo consumo antes de verificar el estado del B. Era una solución de una simplicidad insultante. Terminó. Todo el proceso no había durado más de 3 minutos. No hubo sudor, ni drama, ni una lucha frenética contra el sistema. Solo hubo la aplicación silenciosa y serena de la lógica pura. Levantó la vista del teclado y miró a través del cristal de la sala de control, donde estaba el doctor. Thorne no sonrió, no hizo ningún gesto de triunfo, simplemente asintió. Un único y sutil movimiento de cabeza que decía: «El sistema está corregido, estoy lista». El doctor Thorne, sintiendo el peso de 10 años de fracaso sobre sus hombros, devolvió el asentimiento y le habló al intercomunicador con una voz que esperaba que no temblara.
Inicie la secuencia, señorita Silva. En la sala, los ingenieros contuvieron la respiración, una mezcla de esperanza y un deseo perverso de verla fracasar. Y Luna, con la misma calma con la que dibujaba en su cuaderno, movió el cursor sobre el botón virtual que decía «Iniciar secuencia Prometeu» y con un suave clic presionó Enter. Y en ese clic, en ese preciso instante, se concentra la esencia de esta historia. La fe de un hombre desesperado contra la certeza de un sistema arrogante. Una década de fracasos de los expertos contra 3 minutos de lógica de una niña invisible. Es la prueba de que, a veces, la solución no está en la complejidad, sino en la claridad que solo ven aquellos a los que hemos dejado de mirar. Es por momentos como este que existimos. Si tú también crees que cada voz, por silenciosa que sea, merece una oportunidad de ser escuchada, te pido que te unas a nuestra causa. Suscríbete al canal. Ayúdanos a construir una comunidad que celebra a los héroes inesperados y a las mentes que cambian el mundo desde los rincones olvidados. El clic del ratón fue un sonido minúsculo en la inmensidad de la sala del servidor, pero resonó con el peso de una década de silencio. En la pantalla mural, el comando Iniciar secuencia Prometeu parpadeó una vez y luego desapareció, dando paso a un terminal negro con un cursor verde titilante. Durante 1 segundo, 2, 3, no ocurrió nada. Un silencio absoluto y denso llenó la habitación, un silencio que se sentía exactamente igual a los miles de intentos fallidos anteriores. En la sala de control, detrás del cristal, el doctor Alistair Finch permitió que una sonrisa de amargo triunfo se dibujara en su rostro. «Ahí lo tienen», susurró a un colega. «Una pérdida de tiempo, lo sabía». Estaba a punto de presionar el intercomunicador para declarar el fin de la farsa cuando ocurrió el primer cambio. En uno de los enormes bastidores de servidores que flanqueaban el cilindro central del Prometeu, una única y pequeña luz LED, que había permanecido en un rojo ominoso durante 10 años, parpadeó y cambió a un blanco puro. Luego, otra y otra. Una cascada de luces blancas comenzó a recorrer los bastidores como una ola de vida, lenta pero imparable. Simultáneamente, un sonido comenzó a llenar la sala. No era el agudo chillido de un sistema fallando, sino un zumbido bajo y profundo, casi una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos. Era el sonido de los sistemas de refrigeración criogénica activándose, del helio líquido comenzando a circular por las venas del gigante por primera vez desde su fallida inauguración. Era un sonido que la nueva generación de ingenieros solo había leído en los manuales, un sonido que los más veteranos, como Finch, no habían oído en una década y creían que nunca volverían a oír. La sonrisa de Finch se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. En la pantalla principal, el cursor verde dejó de parpadear y el texto comenzó a fluir, líneas de código apareciendo a una velocidad vertiginosa. Uno tras otro, los sistemas reportaban su estado en un verde tranquilizador. Los ingenieros en la sala de control, que momentos antes se reían, ahora estaban de pie, sus rostros pegados al cristal, sus bocas abiertas en un silencio atónito. No podían creer lo que veían. La secuencia de arranque había superado la marca de los 9 segundos, el punto donde siempre fallaba. Pasó los 10 segundos, los 20, el minuto completo. El zumbido bajo se transformó en un rugido poderoso y estable, el sonido de una inmensa cantidad de poder controlado y funcionando en perfecta armonía. Y entonces, el clímax visual, las luces azules que recorrían los anillos del cilindro central del Prometeu, que habían permanecido oscuras como venas muertas durante una década, comenzaron a iluminarse. Un suave resplandor azul pulsó una vez, luego otra, y finalmente se encendió por completo,
bañando la sala en una luz de otro mundo, una luz de futuro, una luz de vida. El gigante, el monumento al fracaso, el rey muerto en su tumba de silicio, había despertado. En la sala de control, el doctor Aris Thorne no se dio cuenta de que estaba llorando. Con las manos presionadas contra el frío cristal, observaba la máquina resucitada, su sueño de toda una vida hecho realidad ante sus ojos. No fue una proeza de su equipo multimillonario, no fue el resultado de su propia genialidad. Fue el milagro de una niña silenciosa que había visto lo que todos los demás se habían negado a ver. Y en la sala del servidor, en medio del poderoso rugido de la máquina, Luna no estaba celebrando. Seguía sentada en la silla, observando las interminables líneas de datos que ahora fluían por su terminal. En su rostro no había euforia, solo una pequeña y casi imperceptible sonrisa de pura satisfacción. No era un milagro para ella, era un sistema que finalmente se comportaba como lógicamente debía hacerlo. El orden, por fin, había sido restaurado. La puerta de la sala del servidor se abrió de golpe. El doctor Thorne entró corriendo, su rostro transformado por una alegría tan pura y abrumadora que parecía haber rejuvenecido 20 años. Ignoró por completo a los ingenieros petrificados. Pasó de largo junto a las luces azules pulsantes del Prometeu. Su único objetivo era la pequeña figura sentada en el terminal. Se arrodilló frente a Luna, un gesto que dejó a todos sin aliento. El CEO del instituto, un titán de la industria, arrodillado ante la hija de la limpieza. «Lo hiciste», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Tú, increíble, increíble niña, lo hiciste». Tomó las pequeñas manos de Luna entre las suyas, sin importarle que estuvieran sucias de polvo. «Salvaste mi sueño, Luna, salvaste a Prometeo». Sofía, la madre de Luna, que había observado todo desde una esquina, se cubrió la boca con las manos, sus hombros sacudidos por sollozos de orgullo y alivio. Pero no todos en la sala compartían esa euforia. Apartado en un rincón, el doctor Alistair Finch observaba la escena con una frialdad que helaba la sangre. Su rostro, que había pasado del sarcasmo a la incredulidad, ahora se había asentado en una máscara de pálida humillación. Cada palabra de alabanza de Thorne hacia la niña era una bofetada en su propio rostro. Cada lágrima de alegría del CEO era una gota de ácido en su orgullo herido. Él, el doctor Finch, con su doctorado de Cambridge, sus décadas de experiencia, su reputación internacional, había sido superado, invalidado y ridiculizado por una niña autista y su tablet. Sus colegas evitaban su mirada, susurrando entre ellos. Sus expresiones una mezcla de asombro por el milagro y una pizca de malicia por la caída del tirano. En la mente de Finch, una tormenta de pensamientos tóxicos comenzó a arremolinarse. La humillación era insoportable. Su carrera, tal como la conocía, estaba acabada. ¿Cómo podría volver a liderar un equipo? ¿Cómo podría publicar otro artículo? Se convertiría en el hazmerreír de la comunidad científica, el hombre que fue superado por una niña. Pero el miedo y la vergüenza rápidamente se transformaron en algo mucho más peligroso. Una necesidad desesperada de reescribir la narrativa. Su mente lógica, incapaz de aceptar su propia incompetencia, buscó una explicación alternativa. «No puede ser un genio», pensó. «Es imposible. La simplicidad de la solución es demasiado conveniente». Y entonces la semilla venenosa de una nueva idea comenzó a germinar. «Esto no fue un descubrimiento, fue un montaje», se dijo a sí mismo. «Esa niña, ella no encontró el error. Ella ya lo sabía. Tuvo que tener acceso previo. Es una infiltrada, una espía». La idea era paranoica, descabellada, pero era la única que podía salvar su ego. Le proporcionaba un nuevo enemigo al que culpar, una conspiración que él podría descubrir para redimirse. Se recompuso, alisando su bata de laboratorio,
su rostro ahora una máscara de falsa preocupación profesional. Se acercó al doctor Thorne, que seguía hablando emocionado con Luna. Aris, perdona que interrumpa este momento, dijo con un tono grave, pero creo que debemos ser cautelosos. Esto es extraordinario, quizás demasiado extraordinario. Thorne lo miró, su alegría momentáneamente interrumpida. ¿De qué hablas, Alistair? Es un milagro. Precisamente, respondió Finch bajando la voz. ¿Cómo pudo una niña sin ninguna acreditación de seguridad saber exactamente qué líneas de código acceder? ¿Cómo pudo diagnosticar en minutos un problema que nos ha eludido durante una década? Estadísticamente, es imposible, a menos que... Dejó la pausa suspendida en el aire. A menos que ella tuviera conocimiento previo e ilícito del sistema. Creo que, por la seguridad del instituto, debemos investigar esto no como un milagro, sino como una posible brecha de seguridad. Thorne, todavía embriagado por la victoria, desestimó la preocupación con un gesto de la mano. No seas ridículo, Alistair. Estás dolido, es comprensible, pero no arruines este momento. Pero la semilla de la duda, por pequeña que fuera, había sido plantada. El doctor Finch retrocedió en silencio. Se quedó observando a Luna desde la distancia, la niña que ahora era el centro del universo del SEO. Y en sus ojos ya no había solo humillación. Había un nuevo brillo, frío, calculador y lleno de una envidia peligrosa. Luna no solo había despertado a un gigante de silicio. Sin saberlo, acababa de despertar a un monstruo mucho más impredecible, el ego herido de un hombre poderoso. La noticia del milagro en el Kairos se extendió como un incendio forestal en el mundo de la tecnología y más allá. Lo que comenzó como un rumor susurrado en los foros de ingeniería se convirtió en un titular en los principales medios de comunicación. Supercomputador inactivo, durante una década, reactivado en minutos por una niña misteriosa. El nombre del doctor Aris Thorne estaba en todas partes de nuevo, pero esta vez no como el arquitecto de un fracaso, sino como el custodio de un milagro. Su teléfono no dejaba de sonar. Inversores que antes lo evitaban, ahora lo felicitaban. Agencias gubernamentales solicitaban reuniones urgentes. Universidades de todo el mundo querían saber más sobre la metodología utilizada. Y todos hacían la misma pregunta: ¿quién es la niña? Thorne, eufórico y revitalizado, vio en esto la oportunidad perfecta para una segunda inauguración, una ceremonia de redención. Su equipo de relaciones públicas trabajó febrilmente para organizar una conferencia de prensa. La narrativa era perfecta, el genio visionario que nunca perdió la fe y la joven y humilde prodigio que fue la clave. Era una historia que vendería, que inspiraría, que consolidaría el legado del Instituto Kairos para siempre. Su primer paso fue preparar a su estrella. Se presentó en el pequeño laboratorio que le había acondicionado a Luna, un espacio que ella ya había hecho suyo, llenándolo de diagramas y componentes. Llevaba consigo ropa nueva, un vestido elegante pero discreto y a una estilista. «Luna, el mundo quiere conocerte», dijo con una sonrisa radiante. «Vamos a dar una rueda de prensa. Solo tienes que sonreír y responder algunas... En preguntas sencillas les contaremos tu increíble historia». Fue entonces cuando chocó de frente con una realidad que no había previsto. Para Luna, la reactivación del Prometeu no había sido el comienzo de una historia, sino el final de un problema. El rompecabezas estaba resuelto, el sistema había sido corregido, su mente ya estaba en otro lugar, fascinada ahora por los complejos patrones de datos que el supercomputador, ahora en pleno funcionamiento, generaba. La idea de una conferencia de prensa, de cámaras, de luces brillantes, de cientos de extraños haciéndole preguntas cuyas respuestas sociales no entendía, no era atractiva, era aterradora. A medida que el equipo de Thorne intentaba prepararla,
El mundo de Luna comenzó a contraerse. Las voces de los asesores de imagen se convirtieron en un ruido blanco y abrumador. Las luces del laboratorio le parecieron demasiado brillantes, casi dolorosas. La textura del vestido nuevo le picaba en la piel. Sintió la sobrecarga sensorial, acumulándose como una tormenta eléctrica en su cerebro. Su respiración se aceleró y hizo lo único que su sistema nervioso le dictaba para sobrevivir. Se desconectó. Se deslizó de la silla, se metió debajo de la mesa de trabajo y se acurrucó en un rincón, abrazando su tablet contra su pecho, con la mirada fija en los flujos de datos que danzaban en la pantalla. Era su refugio. ¡No coopera!, se quejó frustrada la jefa de Relaciones Públicas a Thorne. «No podemos presentarla así. Parecerá extraña, dañará la narrativa». Thorne, por un momento, sintió una punzada de impaciencia. ¿Por qué no podía entender la niña la magnitud de lo que habían logrado? Pero entonces, al verla acurrucada bajo la mesa, no vio a una niña difícil. Vio a alguien a quien estaba intentando forzar a entrar en un sistema que no era el suyo. Un sistema de fama y reconocimiento social que era tan ilógico para ella como la paradoja del código lo era para sus ingenieros. Comprendió su error. Estaba tratando de celebrar la victoria de Luna en sus propios términos, no en los de ella. Con un gesto, despidió a su equipo. «Cancelen la conferencia de prensa», ordenó. «Digan que el instituto prefiere centrarse en el trabajo y no en la publicidad». Cuando la sala quedó en silencio, se acercó lentamente a la mesa y con un esfuerzo que sus rodillas de hombre de negocios no apreciaron, se sentó en el suelo junto a ella, dándole la espalda para no parecer una amenaza. No dijo nada durante varios minutos. Simplemente sacó su propia tablet. «Interesante», dijo finalmente en voz baja. «El Prometeo está analizando los patrones de plegamiento de proteínas, pero detecto una ineficiencia en el algoritmo de distribución de tareas. Mira este clúster». Giró su tablet para que Luna pudiera verla. Los ojos de la niña se movieron desde su pantalla hacia la de Thorne. Vio el problema que él le mostraba. Sin decir una palabra, se acercó, tomó la tablet de Thorne y con unos pocos toques reescribió una línea del algoritmo. Se la devolvió. Thorne miró el código corregido y sonrió. «Ah», dijo, «mucho más lógico». En ese momento, en el silencio de un laboratorio, sentados en el suelo, dos mentes extraordinarias habían encontrado su propia forma de celebrar, no con aplausos, sino con la belleza compartida de un sistema perfectamente ordenado. Thorne entendió que el verdadero premio para Luna no era ser famosa. Era tener acceso a problemas más grandes y más interesantes que resolver. Mientras el doctor, Thorne aprendía a entender a su nueva protegida. El doctor Alistair Finch se hundía en un abismo de resentimiento. Su humillación había sido absoluta y pública. En los pasillos del instituto sentía las miradas de sus colegas, una mezcla de lástima y burla. Los ingenieros que antes lo veneraban ahora cuestionaban sus decisiones a sus espaldas. La junta directiva había iniciado una investigación formal sobre su gestión del proyecto Prometeo durante la última década, una investigación que, él sabía, solo podía terminar en su despido deshonroso. Su mundo se había derrumbado y en el epicentro de las ruinas estaba Luna. Su mente, consumida por la envidia, se negó a aceptar la genialidad de la niña. Se convenció a sí mismo de su propia teoría paranoica. Ella era una fraude, una impostora, y él iba a demostrarlo. Iba a destruir su credibilidad, y al hacerlo, salvar la suya. Sabía que no podía simplemente apagar el Prometeo de nuevo. Eso sería demasiado obvio. Su plan era mucho más sutil, más insidioso. Era un plan digno de su inteligencia, pero corrompido por su orgullo herido. Crearía un virus. No un virus destructivo que causara un apagón, sino un virus de corrupción de datos. Una bomba lógica,
como la llamaban en los círculos de ciberseguridad. El virus que diseñó era una obra maestra de la malicia. Era un código durmiente que se insertaría discretamente en el núcleo del sistema operativo del Prometeu. Una vez allí, permanecería indetectable durante semanas. Su función era simple y diabólica. No afectaría el funcionamiento de la máquina, pero alteraría sutilmente los resultados de sus cálculos más complejos. Cambiaría un decimal aquí, un valor allá, de forma tan minúscula que sería indistinguible de un simple margen de error. Su plan era esperar a que el Prometeu, ahora trabajando en simulaciones climáticas y farmacéuticas, acumulara semanas de datos sutilmente corrompidos, y entonces él, el Dr. Finch, descubriría heroicamente las anomalías. Le mostraría que, aunque el supercomputador estaba encendido, los resultados que producía eran inútiles y peligrosos. Y la causa, por supuesto, sería el código amateur e inestable introducido por la niña. Probaría que el milagro de Luna no fue tal, sino un acto imprudente que había comprometido la integridad del proyecto más importante del mundo. Sería su redención. Una noche, usando sus credenciales de administrador de nivel 5, se conectó remotamente al sistema desde su casa. La seguridad había sido reforzada después del incidente, pero él conocía las puertas traseras porque él mismo las había diseñado. Con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una excitación vengativa, navegó hasta el núcleo del sistema. Encontró el archivo que Luna había modificado y junto a él insertó su propio paquete de código, disfrazado como una actualización de diagnóstico. Leyó en su pantalla: el virus estaba dentro, la trampa estaba puesta. Se reclinó en su silla, sintiendo una oleada de poder y control que no había sentido en semanas. Había recuperado la iniciativa. Lo que Finch no sabía, lo que su arrogancia le impedía siquiera concebir, era que había una variable que no había incluido en sus cálculos. No sabía que, en ese mismo instante, en su pequeño laboratorio en el instituto, Luna no estaba durmiendo. Estaba en su tablet, no buscando virus ni amenazas, sino simplemente observando. Observaba los flujos de datos del Prometeu como quien observa las estrellas en una noche clara. No, era trabajo para ella, era belleza. Estaba fascinada por los patrones rítmicos y armoniosos de un sistema cuántico en pleno funcionamiento, y la introducción del código de Finch, por sutil que fuera, había creado una nueva nota en esa sinfonía, una nota minúscula, casi imperceptible, pero discordante, una ligera arritmia en el pulso perfecto de la máquina, y los ojos de Luna, la mente que veía cada patrón, acababan de detectar la anomalía. La cazadora silenciosa no sabía que había una presa, pero ya había encontrado su rastro. La semana siguiente a la resurrección del Prometeu fue un torbellino para el Instituto Kairos, pero no para Luna. Mientras el Dr. Thorne y su equipo legal lidiaban con la junta directiva y el frenesí mediático, Luna encontró su verdadero paraíso. Le habían asignado un pequeño laboratorio propio, un espacio donde podía trabajar sin interrupciones. Y lo más importante, le habían dado acceso sin restricciones a los flujos de datos del Prometeu. Para ella era como escuchar los pensamientos de un nuevo amigo, un amigo cuya mente era vasta, lógica y hermosa. Pasaba horas observando en su tablet los patrones de los cálculos cuánticos, la elegante danza de los datos procesando simulaciones complejas. No buscaba nada en particular, simplemente disfrutaba de la armonía del sistema. Y fue por eso, por su constante y fascinada observación, que fue la única en notar la discordancia cuando apareció. No fue una alarma, ni un error del sistema. Fue algo mucho más sutil. Una pequeña imperfección en la simetría de los datos, una minúscula tasa de corrupción de 0,01%.
en los resultados de una simulación climática, un valor que cualquier otro ingeniero habría descartado como un simple margen de error estadístico. Pero para Luna, un error que se repetía con un patrón perfecto no era un error aleatorio, era intencional. La lógica dentro de ella se encendió. No alertó a nadie. El sistema le había enseñado que las alarmas prematuras eran ignoradas. En su lugar, comenzó a investigar. Usó una pequeña fracción del poder de procesamiento del Prometeu para ejecutar una simulación sobre el propio supercomputador. Le pidió al gigante que se analizara a sí mismo en busca de la fuente de esa minúscula imperfección. El resultado llegó en menos de 5 minutos. El Prometeu, con su inmensa capacidad, aisló el origen de la corrupción. Un paquete de código durmiente, disfrazado como un parche de diagnóstico, que se activaba solo durante cálculos de alta complejidad. Luna analizó la estructura del virus. Vio su propósito. No era destruir la máquina, sino envenenar lentamente sus resultados, hacerla inútil y poco fiable. Y vio algo más, la firma del programador, un estilo de codificación, una forma de estructurar las variables que era tan única como una huella dactilar. Era el estilo del Dr. Finch. Con la certeza de su descubrimiento, supo que necesitaba una prueba irrefutable. Fue con su madre a la oficina del Dr. Thorne. Coincidentemente, el Dr. Finch ya estaba allí en medio de una reunión presentando un informe preliminar. Como temía, Aris, decía Finch con falsa gravedad, el código de la niña, aunque ingenioso, es inestable. Estoy empezando a detectar pequeñas inconsistencias en los resultados. Es probable que necesitemos realizar una purga completa del sistema y reinstalar los protocolos originales. Estaba sentando las bases de su trampa. Fue entonces cuando Luna, con la autorización de Thorne, conectó su tablet a la pantalla principal de la oficina. Dr. Thorne, dijo Luna, su voz clara y tranquila, he detectado una anomalía. Mostró la pequeña corrupción de datos. Finch sonrió con condescendencia. Exactamente lo que estaba diciendo, un error residual del código amateur. No es un error residual, lo interrumpió Luna. Es un código malicioso activo. Finch se rió. ¿Y tienes pruebas de esa acusación tan grave? Sí, respondió Luna. Y en lugar de borrar el virus, ejecutó un comando que dejó a Finch helado. No era un antivirus, era un protocolo de rastreo que ella misma había diseñado. Este comando no borra el código, explicó Luna mientras todos miraban la pantalla. Activa su registro de origen en tiempo real. En la pantalla, una línea de datos comenzó a trazar una ruta a través de la red del instituto. Pasó por los servidores, por los cortafuegos y finalmente se detuvo, mostrando una dirección IP y un nombre de terminal. El del Dr. Alistair Finch. La prueba era absoluta. La trampa no era para Luna, era para él. El rostro de Finch se descompuso, pasando del blanco al rojo y de vuelta al blanco. Tartamudeó, negó, pero los datos no mentían. La lógica pura de Luna lo había acorralado, usando su propia arma en su contra. Su victoria no fue solo sobre un virus, fue sobre la envidia, la mentira y la traición. El despido del Dr. Alistair Finch y la posterior investigación legal fueron rápidos y silenciosos. El instituto silenció el escándalo, pero la lección resonó profundamente en el Dr. Thorne. Comprendió que el mayor riesgo para su empresa no era un fallo de hardware, sino un fallo de cultura. La arrogancia, la envidia, la incapacidad de reconocer el genio cuando no venía con un diploma de una universidad de élite. Eso era lo que casi lo había destruido. Sabía que no podía volver a la antigua forma de hacer las cosas. Su redención exigía una reconstrucción fundamental. Su primera acción fue asegurar el futuro de la familia que lo había salvado. En una conversación privada y emotiva, le ofreció a Sofía, la madre de Luna, el puesto de gerente de logística y operaciones del instituto.
Usted ve detalles que nadie más ve y tiene una integridad que no se puede comprar. Necesito a alguien como usted para asegurarse de que este lugar funcione con humanidad, le dijo. Junto con el cargo venía un hermoso apartamento en el campus del instituto, eliminando para siempre la precariedad de su existencia. Pero su plan más grande era para Luna y para todos los futuros lunas del mundo. En una reunión extraordinaria con la junta directiva, Iris Thorne no propuso un nuevo producto, propuso una nueva filosofía. Anunció la creación de la Fundación Prometeu, una nueva división del instituto con un propósito revolucionario: buscar, identificar y nutrir activamente a mentes neurodivergentes. El futuro no será construido por personas que piensan igual, declaró. Será construido por aquellos que ven el mundo desde ángulos diferentes. Nuestra mayor ventaja competitiva es el genio que hemos estado ignorando. La fundación tendría laboratorios sensorialmente amigables, programas educativos personalizados y un ambiente libre de los prejuicios sociales que ahogaban el potencial. Y para dirigir esta nueva iniciativa no nombró a un académico. Creó un puesto único en el mundo, un puesto para Luna, arquitecta de soluciones jefa. No tendría que asistir a clases tradicionales. Tendría su propio laboratorio, acceso ilimitado al poder del Prometeu y la libertad absoluta para investigar cualquier problema que despertara su curiosidad, desde la física de partículas hasta la cura de enfermedades. Su único trabajo era ser ella misma. Unos meses después, la Fundación Prometeu abrió sus puertas. La escena final nos muestra este nuevo mundo. La sala es luminosa, llena de pizarras interactivas, impresoras 3D y jóvenes de todas las edades trabajando en proyectos fascinantes. Y en el centro está Luna. No está aislada en un rincón. Está sentada en el suelo con otros 2 niños, colaborando en el diseño de un brazo robótico. Sigue siendo tranquila, sigue comunicándose a su manera, pero ya no es invisible. Es el centro respetado de su propio universo. El Dr. Thorne los observa desde la distancia, con una sonrisa de paz genuina en su rostro. Ha encontrado un legado mucho más grande que una máquina, el de encender el potencial humano. Y es aquí, en esta imagen de futuro, donde reside la verdadera lección, que el mayor recurso de la humanidad es el potencial que a menudo ignoramos. Historias como la de Luna son la prueba de que el genio no tiene una sola cara, ni una sola voz. Si quieres que sigamos buscando y compartiendo estas pruebas de esperanza, te invito a unirte a nuestra misión. Suscríbete y ayúdanos a construir un lugar donde cada mente, sin importar cómo funcione, sea celebrada. La historia de Luna y el Prometeu nos enseña que los problemas más complejos a menudo tienen las soluciones más simples, pero se necesita una mente extraordinaria para verlas. Nos recuerda que el verdadero progreso no se mide en gigaflops o en beneficios trimestrales, sino en nuestra capacidad para valorar y empoderar a aquellos que ven el mundo de manera diferente. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia ha resonado contigo, por favor, deja tu like, suscríbete para no perderte nuestro próximo relato y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.